Machetazo certero a la 4T. El INE suspende las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. El Trife ya había dicho que sí. ¿Qué tal, amigos de la mesa de diálogo? En un momento más esta información y por supuesto el análisis político. ¿Qué tal, amigos de la mesa de diálogo? Gracias por estar conectados aquí con nosotros. Antes de iniciar este tema importante, quiero mandar saludos a todos nuestros amigos, compatriotas mexicanos que viven desde Tijuana hasta Quintana Roo. Saludos para ellos y gracias por conectarse con nosotros. También, qué decir, aquellos que viven del otro lado del charco en Estados Unidos, también mandamos saludos a todos aquellos amigos emigrantes mexicanos que se encuentran trabajando allá en los Estados Unidos, y aquellos trotamundos que viven en cualquier parte del mundo también reciban un caluroso abrazo. Bueno, vamos rápidamente a la información, ya la tenemos lista, y este fin de semana ha generado mucha opinión pública con respecto a la suspensión de las mañaneras del presidente López Obrador, ya que el pasado sábado, 5 de septiembre, iniciaron las campañas políticas en dos estados de la República, Coahuila e Hidalgo. ¿Y por qué se suspendieron estas transmisiones íntegras de la presidencia de la República? Bueno, pues precisamente para evitar algún tipo de propaganda política que vaya a afectar el ánimo de los votantes en estos dos estados que le comento. Pero bueno, para esto hay que revisar lo que mencionó, lo que tuvo de resolución el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el pasado sábado ya por la madrugada, con respecto a este tema. Vamos a escuchar donde menciona que no es factible que las conferencias mañaneras del presidente de la República se transmitan íntegramente a través de medios de comunicación tradicionales e incluso hasta por internet. Vamos a escuchar un poco de lo que dice precisamente el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Si me permiten una intervención breve y telegráfica, se trata de un proyecto de acuerdo en el que se da cumplimiento, como mencionaba en el arranque de la sesión, a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sentencia SUPRA 49 de 2020, mediante la cual modifica el acuerdo INE-CG 235-2020, que en su momento fue aprobado por este Consejo el día 26 de agosto pasado. La sentencia lo que nos mandata es a eliminar de dicho proyecto, el proyecto originalmente aprobado, las consideraciones identificadas con el numeral 15, así como con el punto de acuerdo 11º, relativo a la orden a los concesionarios de abstenerse de transmitir las conferencias matutinas de manera integral que realiza el presidente de la República. Las consideraciones, pueden observarlo en el proyecto de acuerdo que nos ocupa, versan esencialmente a que esta consideración no fue consultada, no fue objeto de la consulta que en su momento nos hizo la Secretaría de Gobernación, razón por la cual esta autoridad se excedió al momento de emitir el acuerdo mencionado en el señalamiento específico. Sin embargo, y estamos acatando, como siempre lo hemos hecho, sin embargo, por una cuestión de pedagogía pública que me parece importante subrayar, y sobre todo porque la sentencia no fue bien interpretada por muchos actores políticos y comentaristas en los días pasados, y dado que mañana están arrancando las campañas electorales en los dos estados, Coahuila e Hidalgo, me parece pertinente resaltar lo que en días pasados el magistrado José Luis Vargas señaló en una entrevista, en el sentido de que no es correcto asumir que la sentencia que estamos acatando del Tribunal Electoral hubiera emitido un pronunciamiento de fondo respecto de la posibilidad o no de transmitir íntegramente las conferencias mañaneras, así llamadas, del presidente de la República. En ese mismo sentido, me parece que es pertinente, para una cuestión de claridad, señalar que el criterio que la Comisión de Quejas y Denuncias
emitió en su momento, que fue impugnado y que fue validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto a las cautelares, señalando que las conferencias, la transmisión íntegra de las conferencias matutinas del presidente de la República deben ser consideradas propaganda gubernamental y por lo tanto su transmisión íntegra no es, en ese sentido, permitida, no está permitida en aquellas emisoras que cubran las entidades o las demarcaciones que están en un proceso electoral desde el arranque de las campañas, sigue vigente. Y desde ese punto de vista, pues lo que tendrá que pronunciarse en la sala superior en su momento es sobre la vigencia o no en el fondo del asunto que implicó una impugnación a la resolución de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me parece. Bueno, esa es la postura precisamente del INE en la suspensión de estas mañaneras, las mañaneras que desde hace aproximadamente 2 años, pues se vienen dando a través de las conferencias mañaneras, repito, de López Obrador, y que pues van a ser en cierta manera suspendidas integralmente para evitar cualquier tipo de interpretación como propaganda política, porque estos 2 estados pues ya se encuentran en campañas políticas. Bueno, ¿cuándo sería más o menos que estas campañas políticas terminarían? Bueno, se proyecta que para el próximo 18 de octubre terminarían las campañas, y a partir del lunes 19 de octubre, bueno, se retomarían normalmente las conferencias del presidente López Obrador. Pero bueno, esto fue discutido el pasado 26 de agosto de este año 2020 y precisamente quiero mostrarles un documento donde menciona que serían suspendidas íntegramente, parcialmente, estas mañaneras, y aquí se lo voy a mostrar, que fue emitido por el INE, ¿sí? Aquí está el documento, y precisamente publicó que durante las campañas en Hidalgo y Coahuila se permitirá propaganda gubernamental de lo siguiente, sobre todo lo de la pandemia. En caso de ser necesario, bueno, se retomará la transmisión y se dirigirá el mensaje al público para saber qué está sucediendo con respecto a lo de la pandemia, y entre otros temas que no tengan nada que ver o que no estén vinculados a estas campañas políticas. Vamos a leer este documento que fue emitido el pasado 26 de agosto de este año a través de la cuenta de Twitter del INE, y dice lo siguiente: en este punto se aprobó por 6 votos a favor y 5 votos en contra una adenda que precisa que durante los procesos electorales de Hidalgo y Coahuila, y a partir de que inicien campañas este 5 de septiembre hasta que se realice la jornada electoral el 18 de octubre, no se podrán transmitir íntegramente las conferencias de prensa del presidente de la República, conocida como las mañaneras. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que la conferencia de prensa como tal no está prohibida porque se trata de un ejercicio de rendición de cuentas. Lo que sí no se puede es la transmisión completa. Es decir, que habrá una transmisión parcial solamente en aquellos temas que sean muy importantes. Les comentaba, por ejemplo, lo de la pandemia, que podría ser importante en caso de que surja algo urgente. Bueno, ahí sí se metería la transmisión en medios de comunicación tradicionales y también por internet. Y proseguimos con esta carta, con esta resolución que fue emitida por el INE, porque eso ya adquiere el carácter de propaganda electoral permanente gubernamental. Esto fue lo que se emitió precisamente el pasado 26 de agosto de este año. Es decir, que ya se sabía que se iban a suspender las conferencias del presidente de la República. Pero vamos a ver
qué es lo que sucede con respecto a la suspensión de transmisión de las conferencias del presidente de estas matutinas en procesos electorales. Y aquí hay otro documento que fue emitido desde el pasado 28 de mayo de 2019, en donde resulta que la Comisión de Quejas y Denuncia del Instituto Nacional Electoral declaró procedente la opción de medidas cautelares solicitadas por el Partido Acción Nacional en contra del presidente de la República, del Partido Morena y de algunas concesionarias de radio y televisión por transgresiones a las reglas de difusión de propaganda gubernamental, al principio de imparcialidad y al modelo de comunicación política derivada de las conferencias presidenciales matutinas y su difusión de manera completa e interrumpida en los estados donde hay proceso electoral. Esto fue el año pasado, en 2019, a lo cual pues esta comisión ordenó a las concesionarias, es decir, a radio, televisión, medios tradicionales, del Instituto Politécnico Nacional, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, entre otras, sí, con coberturas en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla, suspender de inmediato las transmisiones y retransmisiones y difusión de las mismas hasta el 2 de julio y dar cumplimiento a las transmisiones de las pautas de los partidos políticos y candidatos independientes. Eso es lo que en ese momento se estaba emitiendo a través de esta comisión, porque fue motivada por los partidos políticos precisamente para no tener alguna ventaja de algún spot publicitario en el momento que se están transmitiendo las mañaneras de López Obrador. Y aquí viene algo muy importante que quizás tenga mucho impacto con respecto a las redes sociales. Tampoco se van a transmitir por internet ni en un tipo de red social, porque esto también incurre, por supuesto, a una irregularidad o una violación que está emitiéndose a través del INE y a través de las disposiciones y leyes que están vigentes hasta este momento. Pero lo curioso es que este documento lo hicieron efectivo todavía, vigente, este fin de semana para suspender las mañaneras de López Obrador. Es decir, como ya estaba emitido desde el pasado 28 de mayo, lo retomaron, ¿sí? Aquí lo vemos, lo retomaron precisamente para blindarse de la decisión que había tomado el TRIFE de que no había puesto una resolución que estas transmisiones pues no eran prácticamente para propaganda política. Pero bueno, vamos a ver en otra orden de ideas, en otra información con respecto a lo que dijo el TRIFE. Dice, mañaneras en vivo o mañanera en vivo, ¿sí? Las mañaneras no son campaña, el Tribunal Federal Electoral. El día de hoy, el mandatario mexicano, esto sucedió el pasado 3 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador señaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que las mañaneras en vivo no son actos de campaña, por lo que se transmitirán durante el tiempo electoral. Esto lo había ya determinado el TRIFE, este Tribunal Federal Electoral. Y siguiendo con la información, menciona lo siguiente: de acuerdo al Tribunal Electoral, estas conferencias son diálogos culturales sin censura, no interfieren en procesos electorales. Por lo mismo, no se considera propaganda, sino garantizar, fíjese usted lo que se menciona, es garantizar el derecho de los mexicanos a la información. Es decir, que estas mañaneras pues se informa todo lo que el presidente realiza a través de sus actividades y temas muy importantes que son de la vida nacional y que los mexicanos tenemos derecho de saber. Bueno, esto es lo que dijo el TRIFE. No hay problema, se pueden transmitir, pero el pasado sábado, como ya se lo comentaba, como ya lo externamos precisamente a través del video de Lorenzo Córdoba, pues dijeron que siempre no se podían transmitir íntegramente las mañaneras de López Obrador.
Y pasamos a al siguiente video, donde precisamente el presidente en la mañanera del día 3 de septiembre menciona con respecto a lo que había puesto de resolución el TRIF. Escuchemos. De acuerdo al Tribunal Electoral, estas conferencias, estos diálogos circulares sin censura y con absoluta libertad no interfieren con los procesos electorales. Eso fue lo que resolvió el tribunal. Por lo mismo, no se considera propaganda, sino garantizar el derecho de los mexicanos a la información. Nos querían limitar para que no informáramos. Eso era censura y se acudió al tribunal y ya ha quedado de manifiesto de que podemos mantener estas conferencias. Bueno, ahí ya lo dijo el presidente precisamente el pasado 3 de septiembre en la conferencia mañanera, en donde pues sí manifiesta que precisamente se podrían transmitir las conferencias de López Obrador, es decir, estas conferencias que normalmente escuchamos en la mañana, donde se rinden las cuentas, dependiendo de todas estas actividades que hace el presidente en diferentes partes de la República, y que da sobre todo pues las respuestas a los periodistas que le hacen las preguntas con respecto a diversos temas que son importantes en la vida nacional. Bueno, pues así las cosas. Qué situación tan complicada en cierta manera cuando el INE pues está imponiendo en cierta manera su manera de aplicar las leyes. O sea, lo reconocemos, están dentro de las leyes, pero también se pueden aplicar criterios con respecto a estas, por ejemplo, lo de las mañaneras. Se puede aplicar un criterio en el cual pues, se puede determinar que no precisamente se realicen propagandas meramente políticas y que puedan afectar el ánimo del voto en estos estados. Y no nada más se van a limitar estas transmisiones en Coahuila e Hidalgo, sino también en los estados que pudiesen estar alrededor de ellos para garantizar así, de manera más factible, de manera más tajante, de que no las podamos como ciudadanos alcanzar y ver. O sea, en resolución, no se van a transmitir en medios de comunicación tradicional las mañaneras íntegramente, o sea, hay que poner en claro, no se suspenden, El presidente puede salir a emitir toda la información necesaria a los mexicanos, pero si hay algún tema que consideran el INE que no se deben de transmitir, pues no se va a transmitir porque posiblemente están vinculadas a los procesos electorales. Pero esto no quiere decir que no va a haber mañaneras. Sí va a haber mañaneras, pero limitadas, de aquellos temas que tengan trascendencia. Yo les citaba el caso, por ejemplo, de la pandemia, donde surja algo urgente, bueno, ahí sí se van a transmitir esos mensajes para informar a todos los ciudadanos mexicanos qué es lo que está sucediendo en ese momento, posiblemente una urgencia de la pandemia. Bueno, y antes de terminar, amigos usuarios, quiero plantear la siguiente pregunta, precisamente con respecto al tema. Mire, le voy a plantear el contexto y le voy a plantear dos preguntas para que usted genere su propia opinión y qué es lo que piensa con respecto al tema que acabamos de abordar. Dice lo siguiente: con respecto a las campañas políticas de Hidalgo y Coahuila, el Tribunal Federal Electoral consideró que las conferencias de la Presidencia de la República son diálogos culturales sin censura, no intervienen con los procesos electorales, por lo mismo no se consideran propaganda, sino garantizar el derecho a la información de todos los mexicanos. Sin embargo, el INE fijó su postura este fin de semana,
de no transmitir íntegramente las mañaneras del presidente López Obrador, ya que el pasado 26 de agosto de este 2020 se había determinado la suspensión de manera parcial de estas conferencias. Le voy a hacer dos preguntas. El INE desobedeció la resolución del TRIFE en el tema de la suspensión de las mañaneras del presidente de la República. Y la siguiente es, ¿creen ustedes que las conferencias mañaneras de López Obrador intervengan en ciertos temas como propaganda gubernamental y sean tendenciosas para influir en el ánimo del voto en estos estados de Hidalgo y Coahuila? Bueno, ahí les dejamos el contexto y les dejamos las preguntas para generar algún tipo de opinión que ustedes tengan, amigos usuarios, y por supuesto dejarlo en la caja de comentarios que aparece debajo de este video. Miren, por lo pronto me despido de ustedes esperando que este tema les haya aclarado un poco algunas dudas. Por lo pronto los invito a que se suscriban a mi canal, le den un like, activen la campanita, compartan este video para que llegue a más usuarios y por supuesto, repito, hay que dejar el mensaje si genera algún tipo de opinión pública con respecto a este planteamiento y a estas dos preguntas que les acabo de plantear. Por lo pronto, me despido de ustedes. Muchas gracias por estar aquí en la mesa de diálogo. Les pido que sigan conectados con nosotros y nos vemos hasta la próxima emisión. Hasta luego.